Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Me alegra mucho que nos reencontremos otra vez por aquí. Gracias siempre por su compañía, sus mensajes, sus comentarios. Se nos vino ya con su poder abrumador la época electoral. Podríamos usar casi la jerga futbolera para decir que, al menos en Colombia, desde donde transmitimos este programa, estamos en la pretemporada de las elecciones. Lo que pasa es que cada vez es más difícil saber dónde está la pretemporada y la víspera electoral, cuándo son las elecciones de verdad y qué es lo que viene después. Porque una vez elegidos los candidatos, empieza de nuevo el vértigo desatado de las aspiraciones que vendrán. Estamos siempre en campaña. Los políticos no nos dan tregua. Pero ahora sí estamos en la recta final para llegar al momento en el que se van a definir las candidaturas del año 2026, las candidaturas al Congreso y sobre todo las candidaturas a las elecciones presidenciales. Este va a ser el festín, como siempre, de las promesas incumplibles e irrealizables. Va a ser el festín de la hipocresía, de la demagogia, de la pose bienhechora de todos los que quieren el favor del pueblo. Y será el festín, cómo no, de esa figura oracular de los asesores de las campañas, los consejeros civilinos, no solo de la política y del poder, sino sobre todo de las estrategias que habrán de usar aquellos que quieren conquistar el poder. Esos son unos personajes infaltables de la fauna electoral. Siempre están frotándose las manos y siempre les hablan al oído a los y las candidatas. Es muy importante ya en este momento, obvio, hacer esa diferenciación en el género gramatical, que por otra parte es una lucha muy justa de quienes piden que el lenguaje sea cada vez más incluyente, más abierto y que reconozca pues todas las realidades tan variopintas del mundo y de la realidad. Pero hay allí mucho de morronguería en ese uso incesante de la diferenciación gramatical en cuanto al género por parte de los políticos y de los candidatos, porque es evidente que muchos no creen en eso ni creen en nada, pero alguien les ha dicho que es fundamental que hablemos siempre de ellos y de ellas. Y ahora también ustedes saben que hay una especie de propuesta filológica y lingüística para reivindicar el género neutro. Entonces hablamos de todos, de todas y de todes. Yo no tengo problemas con eso, ni me parece que sea realmente una disputa que haya que dar en contra. Quienes quieran servirse de esos recursos porque creen de verdad en ellos como una causa política, social o moral justa y válida, pues deben hacerlo. Estoy señalando más bien el juego de los políticos para acudir a esas tendencias y sumarse a ellas de manera desvergonzada, muchas veces desde el cinismo y la desvergüenza. Pero no son los políticos solamente los que por cuenta propia son capaces de acudir a esas argucias, a esas estrategias. Como les digo, ahí hay un entramado, hay un equipo de asesores y consejeros
que les van soplando al oído cuál debe ser su comportamiento, porque además antes era así cuando la democracia se disputaba y se jugaba en las calles, en los debates, en los espacios naturales de la discusión ideológica y de partido, en los mentideros, en las universidades, en las tertulias de la radio y la televisión. Pero eso ha cambiado con lo que tantos llaman la ciberdemocracia. El hecho de que estamos en un ámbito que es el de lo digital y lo viral, que es fundamental para que los políticos puedan posicionarse. Entonces están siempre al acecho de eso que los expertos llaman las tendencias para sumarse a ellas y poder figurar. Porque lo más importante para un político es llenar ese espacio vacío que siempre está allí. Muchas veces llenarlo con más vacío, en un ejercicio redundante que al final se revela también muy eficaz. Los políticos tienen que aparecer, tienen que llenar el escenario y tienen que volverse omnipresentes. Y en el mundo de hoy eso no ocurre si no es por el camino de la viralidad, haciendo incluso retos absurdos, sometiéndose cada vez más al ridículo y a lo grotesco, con tal de que la gente los registre y los tenga en cuenta. Entonces, para eso hay unos expertos que proceden no solo desde los criterios de la ciencia política, que también se da el caso, sino muchas veces desde los juegos y los prejuicios y los mitos de la publicidad. Hay como una especie de fusión entre la ciencia política y electoral y la publicidad para que esos gurús y esos expertos que ya empiezan a hacer los aprontes hípicos, como dicen en la Argentina, ya empiezan a calibrar cuáles son los caballos que están listos y cuáles van a llegar en mejor forma para picar en punta. Y entonces los expertos acuden más bien a un lenguaje y a unos métodos que son los que usan los publicistas para vender sus productos. Como si un estadista, como si un conductor político, como si un futuro gobernante fuera equivalente, y muchas veces ese es el caso, a una marca de jabón, a una marca de una bebida gaseosa o a una marca de un supositorio, que es el caso quizás pues que más se aproxima a este juego patético en el que caen muchos candidatos desesperados y aturdidos por ver cómo logran saciar sus aspiraciones. Es que se les va la vida en ello, pero no solo la vida, que sería lo de menos, se les van todos sus recursos. Una campaña política cualquiera para el cargo más elemental, pero también para el más encumbrado, es cada vez más costosa, porque ya no se trata solo de llevar el mensaje, sino también de adobar a esa especie de comunidad virtual tan caprichosa y exigente que hace que los aspirantes y los candidatos necesiten siempre, como decía ahora, con desespero, el favor de la viralidad y de la virtualidad. Pero ¿dónde empieza esta tradición de la publicidad electoral? Digamos, las campañas electorales como si fueran eso que ya dije, un producto comercial. ¿En qué momento se da esa especie de fusión entre lo uno y lo otro? Muchos creen,
y a veces con razón, que ese arte y esa ciencia arcana y misteriosa, oracular, nace en los Estados Unidos. En los Estados Unidos aparecen los primeros grandes expertos en el mundo moderno en orientar el funcionamiento de las elecciones, no solo en esa dimensión partidista de las grandes estructuras ideológicas de quienes acompañan a los candidatos, sino también en aquello que tiene que ver con el vínculo, el diálogo, la relación entre los candidatos y eso que se llama la opinión pública, que es tan inescrutable, que es tan variable, que es tan arbitraria, que se puede medir, y por eso hay un instrumento que también en los Estados Unidos se volvió indispensable, que es el de las encuestas. Y ya en todas partes, pues no podemos sustraernos al influjo y el poder de las encuestas y los encuestadores, no solo porque, como suelen decirlo ellos con gran rigor y convicción, son una foto, un retrato del momento, sino también porque a veces las encuestas terminan encauzando los aires, las tendencias, los vientos que mueven a la opinión pública. Entonces ahí también hay un debate político, sociológico y hasta moral y ético sobre los alcances de las encuestas. Pero ese se volvió un arte, se volvió una ciencia muy compleja en la que en los Estados Unidos fueron precursores, también para hacer de los candidatos unas figuras equiparables con los artistas del cine, la televisión y la radio, que se vistieran bien, que hablaran de manera seductora y persuasiva, y algo fundamental, que finjan todo el tiempo ser figuras cercanas a ese auditorio al que le están hablando, que es uno de los fundamentos pues más risibles de la demagogia, esa ilusión de que los que nos van a gobernar son muy parecidos y son muy cercanos a nosotros, a esa especie también de agente informe e indeterminado que es el pueblo, el verdadero protagonista de la democracia y del juego electoral. Pero hay también una metáfora que es la de los zánganos en la comunidad de las abejas, porque no sabemos si estamos siendo utilizados, y seguramente sí, para prohijar la coronación y la entronización de aquellos que solo nos usan y buscan nuestro favor cuando nos necesitan. De todas maneras, en el juego de la democracia, ese destino de los políticos es muy abnegado porque les toca trabajar. El mito absurdo de que los políticos no trabajan ni hacen nada es también ridículo. Nadie trabaja más que un político, no solo en campaña, sino también por fuera del calendario electoral, porque al final pues tienen que aceitar sus clientelas y ese enmarañado universo de intereses creados que los tiene a ellos como el agente vehicular que hace que las cosas pasen. Al final, esta vieja tradición no empieza en los Estados Unidos, sino en la antigua Roma, donde hay un tránsito en un momento dado entre el régimen monárquico y hacia el siglo VI antes de Cristo. Lo que pasa es que es difícil determinarlo. La arqueología nos da unos datos y luego están las fuentes históricas, los relatos. Lo que pasa es que la gran mayoría de esas fuentes y relatos de la historia romana más antigua
pues fueron escritos y concebidos muchos siglos después. Entonces, cuando empezamos a entender y a narrar esa historia remota de la Roma antigua, tenemos que tener muy claro que muchísimas veces estamos pisando el terreno farragoso y cenagoso de la mitología. Lo cierto es que ya en la antigüedad grecorromana, en Grecia sin duda, pero en Roma también, en el tránsito entre el régimen monárquico y el régimen democrático, las elecciones se van volviendo un instrumento y una instancia determinantes de la vida política y de la participación de los ciudadanos en esas decisiones que tienen que ver con su suerte, su destino y con lo más importante que siempre está obsesionando y deslumbrando al ser humano, que es el poder. Entonces, en Roma tenemos una serie de documentos reveladores sobre cómo se va volviendo allí el juego electoral, pues uno de los momentos más importantes de esa civilización, de esa cultura. De manera que hay un momento de la historia de Roma hacia el siglo VI antes de Cristo en el que empieza la República, que es pues básicamente un modelo de gobierno en el que el poder ya no lo tiene el rey, sino el pueblo. Ahora, el pueblo no es esta noción liberal, moderna, en el que estamos todos incluidos. En la antigüedad romana, el pueblo era una noción restringida de los ciudadanos con derechos, sobre todo los ciudadanos que pertenecían a una clase social, la clase alta, en la que había la posibilidad de elegir y ser elegidos, porque además también va surgiendo toda una estructura burocrática de cargos públicos que ahora están sometidos al juego de las elecciones. Pero también hay otro sector, que es el de la plebe, que estaba por fuera de esos derechos hasta cuando la plebe también empieza a levantarse en el año 459 y hay una especie de huelga y paro general y a los plebeyos se los va incluyendo en la estructura política y administrativa y electoral de la república. Entonces va surgiendo esta idea de la república romana como una forma de gobierno en la que la gente, el pueblo y la plebe participan por la vía de unas elecciones para escoger a sus magistrados. Hay un libro que nos cuenta sobre todo ese juego laberíntico del poder y las elecciones en la Roma antigua. Es un libro que se llama El Manual del Candidato. Lo descubrió en el siglo XIX, en 1869, un erudito alemán que se llamaba Franciscus Beucheler, uno de esos sabios y eruditos de la Alemania de aquel tiempo que se dedicaban toda la vida con entrega y abnegación a un solo tema. Este era un experto en los textos más antiguos de la lengua latina y hacía unas ediciones riquísimas y comentadas de los grandes poetas, de los grandes prosistas, y en un momento dado publica una carta de un personaje de la vida romana al final de la República, porque ustedes saben que esa forma de gobierno republicana en Roma, que nace, dice la mitología, en el año 509 a.C., pues va a acabarse en el año 27 a.C., cuando el heredero de Julio César, su
nieto, o más bien su sobrino, nieto y su hijo adoptivo Octaviano, va a clausurar la República y funda el Principado, lo que llamamos el Imperio Romano. Entonces, al final de la República, hay unas figuras muy importantes en las décadas finales de la República. El siglo final de la República Romana, pues es determinante porque es ahí donde se va a jugar la suerte de Roma y su transformación de una república en una dictadura y un gobierno unipersonal que es el Principado o el Imperio. Dentro de esos personajes de las décadas finales de la República Romana está uno que se llama Quinto Cicerón, que era el hermano menor de Marco Tulio Cicerón. El segundo es un personaje al que conocemos mucho más porque era un gran orador, era un gran político, trató de hacer la guerra como lo hacían todos los romanos en aquel tiempo, pero no era muy destacado con las armas. En cambio, con la pluma y con la lengua era insuperable. Marco Tulio Cicerón fue además un enorme abogado que con unas causas muy famosas en el foro, pues se hizo tan célebre y reconocido por su talento y por su destreza intelectual que de ahí va a saltar a la política. Podríamos decir también que era un filósofo. ¿Por qué no? Un filósofo de profesión en la medida en que había viajado a Rodas y a muchas otras ciudades de Grecia a impregnarse de las grandes escuelas de la filosofía helenística en aquel tiempo. Cicerón de alguna manera era ecléctico porque combinaba algo del cinismo, combinaba algo del estoicismo y realmente le gustaba mucho la filosofía, sobre todo la filosofía platónica. Era discípulo de varios discípulos de la gran corriente pedagógica que había inaugurado Platón. Hay quienes dicen incluso que Cicerón no tenía él por su cuenta mucha originalidad, que no es que fuera un pensador que de su propia cosecha deslumbrara con sus ideas, y que era más bien eso, un gran traductor y un intérprete muy versado de las grandes corrientes del pensamiento griego. Lo cierto es que a golpe de echar discursos magistrales en el foro, Cicerón se va volviendo un figurón de la política romana en esas décadas finales de la República. Estoy hablando de los años 70 y 60 antes de Cristo. Tenía un problema o un defecto Marco Tulio Cicerón, que era, o al menos eso le enrostraban y le censuraban sus enemigos, que no eran pocos, que era el hecho de ser lo que en la sociedad romana de aquel tiempo se llamaba un hombre nuevo, un advenedizo, aunque no es la expresión más exacta y correcta. Cicerón y su familia no pertenecían a la clase alta, a la clase senatorial. En cambio, venía de una especie de burguesía lugareña y provinciana con mucho dinero que entra a la clase ecuestre en Roma, que está por debajo de la clase senatorial, de la clase aristocrática, y entonces estos hombres nuevos eran reconocidos porque tenían plata, porque tenían muchos recursos, tenían propiedades, y con ellos pues habían podido apropiarse también de ese capital simbólico del conocimiento de la lengua griega, de la lectura de los libros, del acceso a los pedagogos que venían de Grecia, que venían del Oriente,
Y Cicerón era un poco eso. Pero también pasaba en Roma que muchos de estos hombres nuevos se habían vuelto grandes defensores de lo que podríamos considerar la ideología de la casta senatorial, del partido conservador, mientras que había muchos aristócratas, algunos de ellos venidos a menos, que desde hace tiempo representaban una especie de corriente filosófica, política e ideológica también, que hoy podríamos llamar progresista o liberal o democrática. Y aquí quiero hacer una salvedad y una observación que son muy necesarias, porque muchas veces lo que hacemos es llevar nuestros prejuicios y nuestras categorías de nuestro presente a ese pasado que necesitamos nombrar y entender. Y entonces creemos que podemos calcar sin ningún problema esas palabras con las que nombramos nuestras realidades para un pasado que de pronto se desborda y no coincide necesariamente con los nombres de nuestro tiempo que usamos para definir lo que estaba pasando en otros. De suerte que hay que deslizar allí muchas comillas y muchas notas de pie de página. Cuando usamos nociones anacrónicas como el progresismo, la izquierda, el conservatismo, la derecha, para hablar de un pasado que no se habría reconocido en esas fórmulas maniqueas, en esas chapas binarias con las que estamos obsesionados en nuestros días y que queremos también llevar a otras épocas para meterlas allí en esa camisa de fuerza. Sin embargo, hay que reconocer también que uno de los fenómenos históricos y políticos más claros de la vida romana en las décadas finales de la República es una confrontación ideológica y filosófica en la que hay unos caudillos, muchos de los cuales vienen de las familias más poderosas y aristocráticas, que abogan por unas reformas muy profundas del sistema político y económico en Roma, porque además la República Romana ha protagonizado una de las proezas pues más deslumbrantes de la historia, que es su expansión territorial y la forma como esa pequeña ciudad, esa villa de campesinos y labriegos, con el pasar del tiempo y de los siglos, pues va doblegando a todos los pueblos de Italia y luego ya sale al Mediterráneo y entra a Hispania y entra a África y derrota a los cartagineses y llega al mundo oriental y llega a Grecia y llega al Medio Oriente y llega a la Mesopotamia. Entonces Roma se había vuelto una fuerza expansiva, una potencia, y cuando eso ocurre, pues van apareciendo unos ideólogos, unos caudillos que dicen: hay que usar toda esa tierra que hemos conquistado para hacer de nuestra gente propietaria, porque la esencia de la cultura romana tradicional y conservadora siempre fue que allí hubiera unos campesinos que eran los dueños de la tierra. Entonces viene la bandera y el caballo de batalla de la reforma agraria y también de unas reformas políticas para incluir a cada vez más gente en ese juego institucional de la repartición del poder, muchas veces por la vía de las elecciones, cuando no por la vía de la consagración militar en esas guerras
expansivas que hicieron de Roma el dueño del mundo ya para el primer siglo antes de Cristo y desde mucho antes. Entonces había allí una confrontación ideológica y filosófica porque había un sector de la clase alta que abogaba por las reformas y había otro sector que en cambio reclamaba la defensa de las tradiciones y de los conceptos ancestrales y más arraigados en esas tradiciones de la Roma histórica en la que el poder estaba siempre en manos de lo que ellos llamaban los optimates, los mejores, que eran los que estaban en la punta de la pirámide social. De suerte que uno sí podría decir, cambiando lo que haya que cambiar, que ahí había un pulso que podríamos definir con categorías contemporáneas como la izquierda y la derecha, como el conservadurismo y el progresismo. Y entonces se daba esa gran paradoja de que había muchos aristócratas que eran los grandes abanderados de las causas populares y reformistas, y había en cambio muchos advenedizos y hombres nuevos que recién entrados a la aristocracia se habían vuelto los más vehementes defensores de los principios y los intereses de la casta senatorial y de lo que podríamos llamar el Partido Conservador. Había en la Colombia de los años 60 del siglo pasado un gran político que luego fue un enorme escritor, Álvaro Uribe Rueda, que perteneció al movimiento revolucionario liberal que fundó Alfonso López Miquelsen para enfrentarse al Frente Nacional. Este es un paréntesis. Y el MRL pues también ofrecía esa gran paradoja, y es que muchos de sus conductores eran unos señoritos atildados no solo de muy buenas maneras, sino también de familias muy ricas. Y uno de los grandes artífices del Frente Nacional pues era Alberto Lleras Camargo, que era un gran estadista, era un gran pensador del Partido Liberal, se había iniciado muy joven, no solo en la defensa de la República Liberal, sino en esa empresa multitudinaria que la llevó al poder desde 1930 y ya en 1934 con las reformas de Alfonso López Pumarejo. Y entonces en los años 60 del siglo XX colombiano se dio esa fractura entre los que hacen el Frente Nacional, que es una especie de componenda y un armisticio para acabar con la guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores, y uno de sus principales caudillos es Alberto Lleras Camargo, que además tenía fama de ser pobre de solemnidad. Era una época en la que nuestros políticos no solo sabían leer y escribir, y Alberto Lleras lo hacía como nadie, uno de los más grandes prosistas de la lengua española que ha dado Colombia, sino también eran pobres estos personajes. Y para Alberto Lleras era casi un motivo de orgullo que había ejercido los cargos más altos de la vida civil colombiana, incluso la presidencia de la República, y no solo no se hizo rico allí, sino que a veces salían más pobres de lo que entraban. Y entonces dijo uno de estos señoritos ricos y vehementes y beligerantes y brillantes del MRL, Álvaro Uribe Rueda, dijo: yo prefiero un presidente rico al servicio de los pobres que un presidente pobre al servicio de los ricos. Eso pasaba en la Colombia del Frente Nacional, pero pasaba también en la Roma de las décadas finales de la República. Había una guerra latente y a muerte
entre los reformistas y los conservadores. Y entre los reformistas militaban muchos aristócratas de la clase alta que creían en esa empresa de las grandes transformaciones para empezar el régimen de la propiedad de la tierra, la obsesión por la reforma agraria en la Roma del siglo final de la República, desde los tiempos de los hermanos Tiberio y Cayo Graco hasta llegar a Julio César. Y muchos de los que se oponían a esa causa, que reivindicaban las tradiciones y conceptos como el de la libertad, que es muy distinto en la Roma republicana al concepto liberal moderno de la libertad. Pero ahí hay un personaje como Marco Tulio Cicerón que encarna esa visión conservadora y tradicionalista de la República Romana, aunque él, por ser platónico, pues es un defensor sobre todo del Estado de Derecho. Y en un momento dado, Cicerón se lanza al cargo más importante de la República Romana, que era el consulado, que era el cargo ejecutivo por excelencia. Cuando Roma hace el tránsito de la monarquía a la república, se le quita el poder al rey y entonces el Senado determina que año tras año va a haber una especie de presidente o encargado del poder ejecutivo, que es el cónsul, pero no eligen solo un cónsul, sino dos, para que los cónsules que gobiernan en su respectivo periodo, que dura un año, pues se puedan controlar entre ellos. Y ya había ido apareciendo también todo el entramado administrativo, político y burocrático de la plebe. Y entonces aparecen los tribunos de la plebe, que equivalen un poco a los cónsules desde el sector plebeyo y que pueden vetar leyes y que se van volviendo cada vez más poderosos. De manera que en los años 60 del siglo I antes de Cristo, Cicerón decide lanzarse al consulado, porque la situación es cada vez más complicada, más agitada, más turbulenta, y están al filo realmente los romanos de lo que ocurrirá luego. Una guerra civil otra vez, como había pasado en tiempos de Sila y de Mario, que también representaban esa división entre el conservadurismo y el progresismo, por llamarlos así de manera anacrónica y no del todo exacta. En los años 60 en Roma, la gran figura política y militar era la de Cneo Pompeyo. Pompeyo había ganado la gloria en Hispania, había logrado la gloria en África, había llegado triunfal a la ciudad, había sido cónsul, y en el año 67 a.C. el Senado le había dicho: vaya a limpiar el mar en el oriente de piratas que hacen imposible la vida mercantil de las naves romanas. Pero ya estando allí Pompeyo, en el año 66 a.C., el Senado le dice: y aproveche y derrota a un sátrapa, a un reyezuelo que ha aparecido allí en el Ponto, que se llama Mitrídates. Entonces, durante muchos años, Pompeyo estuvo dedicado a la guerra ahí en el oriente y tratando de perseguir a Mitrídates, y ese vacío suyo en la ciudad pues de alguna manera exacerbó la radicalización, hoy se diría la polarización, y hubo un gran enfrentamiento entre el bando senatorial, que buscaba reivindicar y defender sus intereses y sus fueros, y el bando progresista, en el que había aristócratas como por ejemplo Julio César, como por ejemplo el señor Craso, que era uno de los hombres más ricos de Roma, y un sujeto que se llamaba Lucio Sergio Catilina,
que era un aristócrata venido a menos y al que los progresistas lo lanzan de manera sistemática a las elecciones consulares para que él trate de ser el abanderado de esas reformas que quieren los progresistas, en especial la gran reforma agraria. Y Catilina nunca gana, siempre fracasa, se imponen otros candidatos hasta que en las elecciones del año 64 Cicerón ve tan complicado todo que dice, no, yo tengo que abogar por una especie de acuerdo, una especie de pacto y consenso entre los distintos órdenes para que no vayamos a caer en la guerra civil. Insisto, Cicerón era un platónico y creía en el Estado de Derecho, y creía en la justicia, y creía en la ley, y creía en la libertad. Entonces, él decide lanzarse al consulado en esas elecciones del año 64 que se proyectaban sobre el siguiente año. Las elecciones por lo general eran o en septiembre o en octubre, y entonces Cicerón se lanza a tratar de conjurar y evitar que Catilina, que es el aristócrata venido a menos, lanzado por los progresistas, pues llegue al poder, siendo él, Cicerón, un hombre nuevo lanzado por el bando conservador, por el bando senatorial. Y entonces va a la campaña, y en esa campaña su hermano, Quinto Cicerón, pues le manda esa carta que descubrió Franciscus Beuchler, este gran erudito alemán. Hay un debate sobre la autenticidad de esa carta o no. No vamos a entrar en ese debate porque de todas maneras sí es un documento que o se escribió en esta época o poco después, que se llama el Commentariolum Petitionis. En latín, el manual del candidato, aquel que llevaba la toga blanca inmaculada. En latín, el nombre del color blanco inmaculado es Cándido. Entonces el candidato era el que llevaba la toga blanca reluciente, y siempre fue en la República Romana una obsesión y una preocupación combatir contra la corrupción electoral. Se hicieron muchas leyes porque lo que marcaba la vida electoral y política en Roma era la venalidad, la compra de votos, la repartición impúdica de almuerzos o sanduchitos en las filas mientras la gente estaba esperando a depositar el voto en las urnas durante los comicios. Luego, pues ya el soborno de los magistrados. Entonces, ganar elecciones en Roma se había vuelto una ciencia muy difícil. Y esta carta presunta de Quinto Cicerón, el hermano menor a Marco Tulio Cicerón, el hermano mayor y más célebre, pues contiene un recetario que el hermano menor le manda al mayor para que pueda comportarse bien en esas elecciones del año 64 para el consulado en el año 63. Como les digo, luego en el siglo XIX esa carta se publica como eso, un libro que se llama El Manual del Candidato. Creo que hay una versión en español que ha publicado la editorial española Acantilado, que hace cosas magníficas, y hay otras opciones de leer ese documento en internet, porque es una delicia, fuera escrito o no, repito, por Quinto Cicerón. Pero es impresionante, conmovedor, cómo se parece ese manual de las candidaturas en la Roma del año 63 antes de Cristo a lo que pasa hoy tantas veces en las elecciones. Quinto Cicerón le dice a su hermano Marco Tulio: finge que eres cercano a la plebe, pero tampoco te prodigues. Trata de moderar tus apariciones públicas. Hoy en día le habría dicho: trata de volverte viral. En aquel tiempo, en cambio, Quinto Cicerón le dice a su hermano: trata de diferenciar muy bien en tu casa quién es quién. Entonces,
ten distintos salones y vestíbulos para atender a tus seguidores. A los que son solo votantes y áulicos, los recibes por fuera y les repartes un refresco. A los que son operadores políticos, que en Colombia llamamos los manzanillos, y decía Malcolm Dees que es porque en tiempos de don Miguel Antonio Caro, a finales del siglo XIX, había unos politiqueros que se encargaban de repartir agua de manzanilla entre sus clientelas. En Colombia hablamos de los manzanillos como esos grandes operadores políticos que ganan elecciones y que son determinantes para que los caudillos puedan tener esa estructura clientelar que les va a dar el poder. Y luego le dice Quinto Cicerón a su hermano: pero a tus verdaderos confidentes, a tus mejores consejeros, los metes dentro de tu casa y con ellos sí hablas a puerta cerrada de cómo son las cosas de verdad. También ese abismo entre la realidad de los políticos cuando hablan a puerta cerrada. Por eso nos escandalizan esos audios que se filtran de los políticos cuando los vemos en la vida real y luego cuando salen a la plaza pública y parecen otra cosa muy distinta. Porque en la política hay mucho de fingimiento, hay mucho de engaño y seducción, hay mucho de histrionismo y los candidatos necesitan acudir a todas esas artes y tretas para poder triunfar. Y eso es lo que busca Quinto Cicerón con ese manual del candidato para su hermano Marco Tulio, que sí ganó esas elecciones, fue cónsul y al año siguiente, en el 63 a.C., pues él mismo descubre cómo Lucio Sergio Catilina quiere dar un golpe de estado. La famosa conjura de Catilina en la Roma de aquel tiempo, que desata una oleada de represión y una purga de todos los seguidores de Catilina. Pero esa ya es otra historia. ¿Fue escrito o no el manual del candidato por Quinto Cicerón? No lo sabemos. Lo importante es que hoy todavía ronda por allí y resulta más relevante en nuestro tiempo que hace 2000 años o más. Los que estén interesados en esas cosas, ojalá lo lean. Yo quería invocarlo y celebrarlo en esta salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.